Otra oportunidad. Escrito por Cándida Granchester. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Con la autorización de la autora. Capítulo 16. Le dieron a Annie suficiente láudano para que no sintiera dolor, aunque seguía siendo consciente de lo que ocurría. Los meses pasados, meses llenos de incomodidades, alegría y espera, estaban llegando a un abrupto final. Candy sabía que el dolor físico de Annie no se podía comparar con la angustia emocional de saber que estaba perdiendo al bebé. Archie tardó casi 4 horas en encontrar al doctor Michael, quien estaba atendiendo a otro paciente. Candy sufrió todos y cada uno de los minutos de aquellas 4 horas y maldijo en silencio al doctor por no estar allí. Elroy estuvo todo el tiempo sentada junto a la cama de Annie, con actitud tranquila, aunque con expresión perdida, y contestaba con lentitud a las preguntas que le formulaban o permanecía en silencio. De una forma instintiva, Annie se volvía a Candy en busca de ayuda. Le apretaba la mano cuando tenía dolores y le pedía que hablara cuando necesitaba distracción. Candy trabajó sin descanso para mantenerla lo más cómoda posible. Le secaba el sudor de la cara, reorganizaba el montón de almohadas cuando le dolía la espalda y le cambiaba las toallas que había colocado debajo de su pelvis. Candy solo era vagamente consciente de lo que ocurría fuera de la elegante habitación de Annie. Sabía que hacía mucho rato que el sheriff y varios policías habían llegado y que Terry los había acompañado al dormitorio de Albert. Sabía que personas desconocidas subían y bajaban las escaleras y oía voces masculinas en el exterior conforme los habitantes de Leywood se transmitían la noticia del asesinato de Albert Andrew. Por fin, Archie llamó a la puerta para avisar de la llegada del doctor. Candy, cansada e ignorando las manchas de sangre de su vestido y su pelo despeinado y recogido con precipitación en una coleta, bajó las escaleras para recibirlo. Cuando vio al doctor Michael, dio un brinco de sobresalto. Ella esperaba a un anciano con el pelo plateado, el rostro y la comisura exterior de los ojos arrugados. Esperaba a un anciano de hombros delgados y algo encorvado, a un hombre que arrastraba ligeramente los pies al caminar. Así era el doctor Michael que ella conocía de toda la vida. Sin embargo, el hombre que estaba frente a ella era joven, fornido, de pelo oscuro y solo 1 o 2 años mayor que ella. Sus facciones reflejaban fortaleza y su mirada era clara y directa, aunque tenía las mismas cejas pobladas que el doctor Michael que ella conocía y la misma sonrisa reconfortante. Candy esperaba que le preguntara acerca de la salud de su tía Rosemary, hasta que recordó que Rosemary ya no era su tía. «Doctor Michael», balbuceó Candy. Él esbozó una leve sonrisa y empezaron a subir las escaleras. «Hacía mucho tiempo que no la veía, señorita Candice. Al menos 1 o 2 años». «¿Qué tal 50?» quiso decir Candy, pero se contuvo. «Archie no me ha contado gran cosa sobre lo que ocurre», continuó el doctor, y su voz sonó tan calmada que para Candy constituyó una bendición, y deseó llorar de alivio al saber que contaba con alguien que sabía lo que se tenía que hacer. «Está de parto». «Ya ha tenido al bebé», soltó Candy. «Ha nacido muerto, pero la placenta no ha salido». «¿No ha salido nada o ha salido algún pedazo?» «Creo que no ha salido nada», contestó Candy, y al sentir un leve mareo se agarró con fuerza a la barandilla de la escalera. El doctor Michael apoyó una mano en su hombro para estabilizarla. «¿Por qué no se va a descansar un rato?», sugirió él con amabilidad. «Yo me ocuparé de Annie». Si no volvía al dormitorio de Annie, sería como si la abandonara. Candy titubeó y arrugó la frente a causa de la tortura que experimentaba. No podía volver allí y enfrentarse de nuevo a la mirada perdida de Elroy y el sufrimiento de Annie. Si no descansaba en un lugar tranquilo durante unos minutos, se volvería loca. «Sí, me iré a descansar un rato», susurró. «Por favor, ocúpese de mi tía abuela también. Estoy preocupada por ella». «Lo haré»,
Y siento lo de Albert, Candice. Ella solo le devolvió una mirada cargada de tristeza. Candy volvió a bajar las escaleras con lentitud sin soltarse de la barandilla. Una sensación de incapacidad e insignificancia se apoderó de ella, y además se sentía demasiado cansada para resistirse. Una necesidad creció en su interior, la necesidad imperiosa de ver a Terry. Él la sostendría en sus brazos y permitiría que ella se apoyara en él tanto tiempo como fuera preciso. Solo él podía convencerla de que el mundo no se había vuelto loco. Candy oyó un murmullo de voces que procedía del despacho de Albert. Se acercó con sigilo a la puerta entreabierta y aguzó el oído cuando oyó que hablaban de Albert. Las voces pertenecían a Terry, a Sam Darry, el sheriff, y a uno de los dos hombres más que identificó como policías. «Estoy de acuerdo», decía Terry con voz cansina. «No utilizó ningún caballo o medio de transporte. Fuera quien fuera, iba a pie. Y es probable que todavía... Tenemos a un par de hombres inspeccionando la zona. No puede haber ido lejos», declaró el sheriff. «A no ser que esté en el barracón. Lo más probable es que estemos buscando a uno de sus hombres, Terry». Los muchachos aseguran que no han notado que nadie entrara o saliera del barracón en toda la noche, y muchos de ellos tienen el sueño ligero. Robbie Keir jura que no vio a quien lo golpeó. ¿Tienes alguna idea? No, a mí me golpearon desde atrás cuando estaba cerca del dormitorio de Albert. Esto es un rompecabezas, murmuró Darry. Se trata de alguien que conoce la casa. Es posible que se trate de alguien que... ¿Terry? Lo interrumpió Darry con voz calmada. Ya es hora de hablar en serio. Mis muchachos han encontrado pruebas en el dormitorio del señor Andrew y todas apuntan en la misma dirección. ¿Y qué dirección es esa?, preguntó Terry con voz suave. Me parece que estás ocultando algo, Terry. ¡Y una maldita! Los ojos de Terry destellaban como dos brasas encendidas. Le he dado permiso para buscar en toda la propiedad, incluidos los barracones y mi dormitorio. Puede usted utilizar sin problemas todas las pruebas que haya encontrado. Entonces, ¿qué tienes que decir acerca del hecho de que hemos encontrado una mancuernilla con sus iniciales ensangrentada en el dormitorio, además de su armónica? ¿Qué?, exclamó Terry atónito. Su rostro se desencajó. Así es, dijo Sam, mirando con sospecha a Terry. Candy ya no lo soportó más y entró en la habitación. Terry estaba situado frente a un semicírculo formado por el sheriff y otros dos policías. Candy se colocó al lado de Terry en dos zancadas. «Esto no prueba nada», declaró ella con vehemencia. «Cualquiera podría haberla tomado de su dormitorio. En esta casa hay mucha gente yendo y viniendo continuamente». Terry le lanzó una silenciosa mirada de advertencia. Su expresión era inescrutable, pero su cara se veía pálida a pesar de su tez bronceada, lo cual constituía el único indicio de hasta qué punto le había afectado aquella información. Los demás ni se movieron ni hablaron, horrorizados por la interrupción de Candy y por su osadía al interferir en los asuntos de los hombres. Sam Darry recobró la compostura y tras realizar un esfuerzo le sonrió. «Señorita Candice, sentimos mucho lo que ha ocurrido a su padre. Estamos intentando llegar al fondo del asunto lo antes posible. ¿Por qué no nos deja y no preocupa su cabecita con...?» «Mi cabeza no es pequeña y tampoco mi mente. Y tengo un interés justificado en todo esto, dado que es a mi padre a quien han asesinado y mi prometido a quien intentan...» «Candice», intervino Terry y la cogió del brazo con fuerza, lo cual contradecía el tono amable de su voz. «El sheriff solo intenta averiguar la verdad. No tenemos ningún problema con esto, ¿no es cierto?» «Pero...» empezó ella, y al ver que los ojos de Terry despedían peligrosos destellos, cerró la boca. «Terry», intervino Darry en un tono casi de disculpa. «Ella no tiene por qué estar aquí. ¿Quieres decirle que...?» «Ella no constituirá ningún problema». Terry miró a Candy de un modo significativo. «De hecho, no pronunciarás el menor sonido, ¿verdad, pecosa?» «No», contestó ella con una repentina docilidad, pues habría prometido cualquier cosa con tal de que le permitieran estar allí. «Continúe».
pidió Terry con tranquilidad mientras se volvía hacia el sheriff. Actúe como si ella no estuviera aquí. ¿Bien? Bien. Ah, sí. Daddy hurgó en su bolsillo, sacó una bolsa pequeña, la abrió y vertió su contenido en la palma de su mano. Candy se acercó y observó el objeto diminuto que había caído de la bolsa. Se trataba de la mancuernilla de oro con el monograma Granchester. «Se trata de una de mis mancuernillas», declaró Terry en voz baja. «¿Estás seguro?», preguntó Daddy. «Sí, estoy seguro. Fue un regalo de mi padre. La confeccionaron en una joyería de Londres. La encontramos en el suelo junto al...» Daddy se interrumpió y miró a Candy antes de continuar. «A la cama. Cuando examinamos tu dormitorio descubrimos que solo había una de estas y las dos eran iguales». El sheriff hizo una pausa. «También encontramos tu armónica». «Le están tendiendo una trampa», soltó Candy. «Alguien podría haberla tomado y haberlo dejado junto a la cama de Albert para que pareciera que Terry...» «Candy», la interrumpió Terry y a pesar de la gravedad de la situación, su boca esbozó una leve sonrisa. Aunque Candy había prometido permanecer en silencio, él nunca albergó la menor duda de que rompería su promesa. «Ellos saben que eres demasiado inteligente para dejar pruebas que te incriminen», insistió Candy. «Y mucho menos tu armónica. ¿Y cómo explican el chichón que tienes en la cabeza? Alguien te golpeó con mucha fuerza. No creerán que te golpeaste tú mismo. Además, yo oí que alguien salía de la casa justo cuando te encontré en el suelo. Examinen la parte trasera de la casa. Estoy segura de que encontrarán pisadas y...» «Es posible que tuviera un socio que volviera contra él», comentó Daddy lacónicamente. «¡Esto es absurdo!», explotó Candy y se disponía a añadir algo más cuando Terry la interrumpió. «Una palabra más en mi defensa, cariño, y es probable que me envíen a la horca. ¿Por qué no vas a preparar algo de café?» «No pienso dejarte solo», declaró ella con tosudez. «No es necesario que se vaya», intervino Daddy con una profunda arruga en la frente. «Solo una pregunta más, Terry. Si el hombre que asesinó a Albert Andrew era tan silencioso que nadie de la casa se despertó, ¿cómo es posible que tú supieras que algo iba mal?» Terry lo miró con rostro inexpresivo. «Tuve un presentimiento». Candy se echó a temblar. Quería gritar y defenderlo. «¡Fui yo! ¡Yo le advertí!». «¿Puedes probar que estabas en tu dormitorio cuando asesinaron a Albert?» «Sí», intervino Candy con rapidez, pues sabía que Terry no la implicaría aunque de ello dependiera que lo ahorcaran o no. Ella era la única que podía proporcionarle una coartada. «Pregúntemelo a mí. Yo estaba en su dormitorio con él. Estuvimos juntos toda la noche». Pensó, pero antes de emitir palabra, Terry la silenció con una mirada de advertencia. «Dile la verdad, Terry», añadió Candy con mirada suplicante. Terry cerró sus ojos con rabia. No podía decir que Candy había ido hasta su dormitorio para dormir con él. Su reputación quedaría manchada para siempre. «No haga caso a nada que la señorita Candice pueda decir», declaró mientras realizaba una mueca. «No quiero que su reputación se vea arrastrada por el barro», pensó. Todos los habitantes del pueblo se sentirían encantados y escandalizados por la historia. Albert Andrew estrangulado en su propia cama, mientras su hija dormía con el mejor amigo de éste. Resultaba imposible que alguien mantuviera esta información en secreto durante mucho tiempo. El sheriff miró entonces a Terry y le ordenó a sus hombres esposarlo. «Esto no es necesario», declaró Candy con vehemencia. «Usted sabe que Terry sería incapaz de escapar». El sheriff miró a Terry y luego sus ojos se posaron en el rostro suplicante de Candy. «Está bien, no lo esposen. Denos unos minutos a solas, por favor, antes de que se lo lleven». Después de unos minutos de meditarlo, asintió con desgana y los dejó solos. Candy se dirigió al pequeño bar y se sirvió un vaso de whisky. Bebió un trago. Le tendió el vaso a Terry y soltó una exclamación cuando el líquido le ardió en la garganta. Terry se llevó el vaso a los labios y siguió su ejemplo. Después de unos instantes, Terry suspiró y cerró los ojos.
Me habría ido muy bien unas cuantas horas atrás. ¿Tú crees que nos servirá de algo?, preguntó Candy sin ánimos, pero antes de que Terry pudiera responderle, volvió a coger el vaso. ¿Cómo está Annie? Esta vez, Candy bebió un trago más largo. No estoy segura. ¿Y el bebé? Muerto. Candy contempló con fijeza el contenido del vaso y lo apretó tanto que sus dedos se empalidecieron. Se supone que el bebé no tenía que morir. Declaró más para sí misma que para él. Se supone que tenía que vivir, crecer y algún día tener una hija propia. Candy, ¿de qué estás hablando? Tendría que haberlo salvado. Continuó ella mientras el vaso le temblaba en la mano. Por esto volví, por esto estoy aquí. ¿Pero qué podía hacer para evitarlo? Intenté advertirle. Intenté cambiar las cosas, pero ha ocurrido de todos modos, igual que antes. ¿Candy? La interrumpió Terry con voz suave. Cogió el vaso de whisky y lo dejó en el escritorio. A continuación acercó el cuerpo de Candy a su cálido y fuerte pecho y la voz de ella quedó apagada contra su camisa de algodón. «Shh. Lo que dices no tiene sentido». Ella se relajó contra él sintiéndose totalmente exhausta. Estoy tan cansada. Unas lágrimas de tristeza surcaron sus mejillas. Estoy tan cansada, Terry. Lo sé. Susurró él mientras arreglaba su despeinado pelo y acariciaba sus doloridos hombros y su espalda. Sé por lo que has pasado esta noche. Necesitas dormir. ¿Y tu cabeza? ¿No te la han vendado ni...? Estoy bien. La tranquilizó él con rapidez. No necesitaba ninguna venda. No puede haber sucedido otra vez, dijo ella con voz entrecortada mientras se agarraba a la camisa de Terry. Debería haberlo evitado. ¿Otra vez? ¿De qué estás hablando?, preguntó Terry perplejo. ¿De Albert? Los Ligan están detrás de todo esto. Tú lo sabes. La expresión de Terry cambió, se volvió fría y sus labios se afinaron, aunque Candy no estaba segura de si el cambio se debía a la rabia o al dolor. Todavía no hay pruebas, pero lo averiguaré. Querían eliminarlos a los dos, a ti y a Albert. Te salvaré esta vez, te lo aseguro. Ellos no contaban con que... ¿Qué quieres decir con esta vez? Ella ignoró su pregunta. Tenía la mirada perdida y clavada en la ventana. Todavía irán por ti. Neil te odia y su padre también. Además del consorcio, quieren la fortuna a Andrew. Y tú eres lo único que se interpone en su camino. Terry la miró de una forma cortante. ¿Qué te dijo Neil aquel día en el pueblo? Desde entonces has sospechado que algo así sucedería. ¿Cómo sabías que había pasado algo antes de que nadie más lo supiera? Candy cerró los ojos intentando ocultar un sentimiento repentino de culpabilidad. No estaba segura. Llevo mucho tiempo preocupada por Albert y en tu dormitorio simplemente sentí que algo no iba bien. No puedo explicarte por qué, pero no importa. Llegué demasiado tarde. Candy se apoyó en Terry sin mover un solo músculo. En algún lugar de su mente esperaba que él se pusiera tenso por la sospecha. Esperaba que se distanciara de ella, aunque solo fuera una fracción de centímetro. Pero Terry no se retiró ni delató sus pensamientos de ninguna forma. Sus dedos se deslizaron por el pelo de Candy, acariciando ligeramente su cuero cabelludo. Aquel suave roce la tranquilizó. Sus párpados se cerraron con pesadez y sus pestañas casi rozaron sus mejillas. Al sentir que el cuerpo de Candy se aflojaba, Terry suspiró y secó una lágrima de la mejilla de ella con los nudillos de su mano. Te acompañaré arriba. Necesitas descansar. No podré dormir. El doctor Michael puede darte un tranquilizante. Lo necesitas. No quiero subir a la planta de arriba, declaró Candy con voz entrecortada. No quiero acercarme a la habitación en la que... No me obligues a hacerlo. No lo haré, murmuró Terry y al ver que Candy volvía a llorar, buscó un pañuelo.
Tomó un pañuelo de su bolsillo trasero y le limpió las lágrimas. Dormiré en el sofá del salón de costura. Dormiré con la luz encendida. Lo que tú quieras, pecosa. Lo siento. Candy tragó saliva y se sonó la nariz con el pañuelo. Mañana seré fuerte y te ayudaré. Dios mío, hay tanto que hacer. Lo solucionaremos todo. La mente de Candy saltaba de un pensamiento a otro de una forma alocada. Terry fue uno de nuestros hombres. Sí, es lo más probable. Pero si vuelves a mencionarlo me enfadaré. Tal como están las cosas, los rumores y las acusaciones ya se extenderán solos con la suficiente rapidez. Mañana, después de interrogar a los muchachos, sabremos algo más. ¿Los interrogará el sheriff? Terry asintió. ¿Y qué hay del testamento?, susurró Candy. Albert no llegó a redactar el nuevo. El abogado no llegó a tiempo. ¿Qué ocurrirá con todo y la familia? Albert redactó un testamento nuevo cuando los Ligan hicieron el atentado, por si ocurría algo antes de que el abogado llegara. Albert no quería que nadie lo supiera. Archie y yo fuimos testigos. ¿Lo dejó todo en tus manos? Terry asintió en silencio y clavó la mirada en la de Candy. ¿Será válido?, preguntó Candy. Sí, creo que será válido. Candy experimentó una terrible sensación de ironía. En cualquier caso, la antigua Candice no se habría salido con la suya. De todos modos, Terry sería el sucesor de Albert, y los Ligan tampoco se saldrían con la suya porque ella le proporcionaría una coartada a Terry. Si bien era cierto que el sheriff albergaba sospechas en contra de Terry, las sospechas no probaban que él había asesinado a Albert. Las únicas pruebas que tenían eran circunstanciales. La cuestión era si los Ligan seguirían intentando deshacerse de Terry. «Tengo miedo por ti», declaró Candy en voz baja. Terry esbozó una sonrisa forzada. «No te preocupes, no hay ninguna razón para que te preocupes». Pero su confianza no calmó los temores de Candy, pues era como si él no quisiera ver los designios del destino. «Debemos marcharnos, señor Granchester». Terry salió del despacho escoltado por los policías rumbo a la cárcel. El funeral de Albert fue corto y conciso, tal y como él lo habría querido. Su mejor amigo no pudo estar presente. Lo enterraron en el cementerio privado de la familia Andrew. En su tumba colocaron una sencilla tabla de madera pintada de blanco que más tarde sustituirían por una lápida grabada de mármol. Aunque el entierro solo estaban invitados la familia y los empleados y uno que otro amigo cercano a la familia como Tom, durante los días posteriores a la ceremonia se produjo una riada interminable de visitas. La gente llegaba de lugares distantes para presentar sus respetos. Todo el mundo tenía una historia que contar acerca de la ayuda que Albert les había prestado. Por lo visto, le debían miles de favores. Como Annie no podía levantarse de la cama y Elroy se sentía terriblemente afligida, Candy era la única que podía acompañar a las visitas hasta la tumba, y lo hizo una y otra vez, aunque en el fondo habría querido decirles que todo habría resultado más fácil para ella si se hubieran quedado en sus casas y hubieran enviado una carta de condolencia. La visita de Lisa Ligan y su esposo, en representación del clan de los Ligan, constituyó una sorpresa para todos. Cuando Candy los vio entrar en el salón de visitas, sus rostros estaban tensos y ansiosos. Se diría que esperaban que los echaran. En realidad, al señor Ligan y a Neil no les habrían permitido la entrada en la mansión. Candy los recibió con tanta amabilidad como pudo conseguir. Solo se produjo un momento de tensión cuando preguntaron sobre la situación de Terry, a quien aún mantenían preso. Harlan, el esposo de Lisa, le preguntó con indecisión si querían negociar un nuevo pacto en relación con los derechos de las acciones del consorcio, pero la mirada de Candy era fría. «Comunícale al señor Ligan», contestó Candy con voz suave, «que la muerte de Albert no supondrá ningún cambio en la dirección de nuestros negocios». Al final, el número de visitantes fue disminuyendo y Candy dispuso de más tiempo para ocuparse de las tareas de la casa. Elroy se pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo en su dormitorio o cuidando a Annie y había dejado en manos de Candy la organización de la casa.
Candy nunca sospechó que resultara tan difícil supervisar las tareas de limpieza y cocina, el lavado y el planchado de la ropa, y los cientos de detalles que debían ser atendidos. Aún así pudo responder la avalancha de correspondencia que recibieron en relación con la administración del consorcio. Qué bueno que Albert siempre le permitió inmiscuirse en los asuntos de la familia. Candy quería saber tanto como le fuera posible acerca de la situación en la que se encontraban. A Terry lo habían designado albacea testamentario y tenía que resolver todas las cuestiones financieras de los Andrew y las de la compañía ganadera de los Stevens, pero por el momento no podía hacerse cargo de nada, así que Archie y Candy tomaron las riendas. Entre tantas obligaciones, Candy no había tenido tiempo de visitar a Terry a la cárcel y como estaban las cosas, seguramente ese día tampoco podría salir de la mansión. Candy estaba enojada. Quería gritar a los cuatro vientos que ella y Terry estaban juntos la noche del asesinato de Albert, pero ya se imaginaba la mojigata y primitiva reacción de los habitantes del pueblo. Se diría que somos la primera pareja del mundo que ha hecho el amor antes de la noche de bodas. Se quejó y añadió que su compromiso debería haber sido suficiente para satisfacer el sentido del decoro de los demás. ¡Por todos los santos! El lugar era pequeño, oscuro y húmedo. Respirar se dificultaba, más por el mal olor que por la humedad misma. Una suave luz se filtraba por los barrotes de una pequeña ventana que no alcanzaba a iluminar más que una esquina de aquel cuarto compuesto por 4 paredes. Terry sacudió el pie intentando deshacerse de una rata que trataba de identificar al nuevo huésped de la inhóspita celda. Albert, amigo, ¿por qué tuviste que terminar así? Debieron matarme en tu lugar. No merecías morir y mucho menos de una forma tan cobarde. La desesperación era latente. Su voz se notaba apagada y al mismo tiempo cargada de ira. Se mesó el pelo con desesperación y luego soltó un suspiro. Candy, ¿por qué no has venido a verme? ¿Dónde estás? Te necesito a mi lado. Parecía tigre enjaulado. Se paseaba de un lado a otro de la celda. Varios pensamientos se entretejieron en dirección al asesinato de Albert. ¿Cuál, o mejor dicho, quién de los empleados fue el que cometió el hecho? Su mente repasaba una y otra vez lo sucedido aquella noche, pero no lograba descifrar quién podría ser el posible culpable. Todos los empleados respetaban a Albert, incluso muchos de ellos lo admiraban, pero muchas veces detrás de un rostro se oculta una historia que en la mayoría de ocasiones resulta ser oscura. De repente sus sentidos se embriagaron con el dulce aroma de las rosas. Me estoy volviendo loco. Cerró los ojos mientras se dejaba transportar a épocas mejores. Ya siento tu aroma nublando mis sentidos. Por Dios, rosas en un lugar tan pestilente es imposible. No es imposible, amor. Su cuerpo se giró de forma autómata. Esa voz era la de Candy. No estaba volviéndose loco. Ella estaba ahí, al otro lado de los barrotes, hermosa como siempre. Aunque sus ojos se notaban apagados, seguramente no estaba durmiendo lo necesario. Ambos quedaron frente a frente, reconociéndose cada uno en el otro. Una sonrisa escapó de los labios de Terry y corrió al encuentro de su amada. Pecosa, estás aquí, dijo mientras la abrazaba a través de los barrotes, más por la imperiosa necesidad de comprobar que no estaba soñando. Mi amor, estos días sin ti son interminables. Para mí también. No ha sido nada fácil mi rebelde arrogante, dijo Candy respondiendo al abrazo. Bésame. Fue más una súplica que una petición. Bésame, amor. En aquella celda oscura, con barrotes de por medio, 2 amantes se profesaron amor con besos y caricias. Te prometo que te sacaré de aquí. Shh, no digas nada, solo bésame. Terry la silenció con otro beso y la miel salada se mezcló en sus labios. Después del aborto de Annie, Archie comenzó a mostrarse más atento con ella. Trataba de complacerla en todo y de pasar más tiempo juntos. ¿Cómo amaneció mi princesa hoy? Archie, respondió Annie con ojos iluminados.
me siento mejor, aunque un poco cansada de permanecer tanto tiempo acostada y encerrada en estas 4 paredes. ¿Te gustaría salir a dar un paseo por el jardín?, le preguntó Archie mientras acariciaba su mejilla. Sí, pero el doctor Michael me recomendó no caminar por unos días más. No te preocupes por ese detalle, que yo me encargo de resolverlo. Le di un beso en la frente a Annie antes de salir del dormitorio. Terry, voy a hablar con el sheriff. No puedo permitir que te mantengan prisionero por un crimen que no cometiste. Le diré que estábamos juntos la noche del asesinato. Pecosa, no te atrevas a manchar tu reputación. Le dirigió una mirada que no permitía que lo contradijera. ¡Al demonio con la reputación!, espetó Candy indignada. Eso no me importa. Quien me importa eres tú, le dijo mientras le tomaba el rostro entre sus manos. ¿Qué harías tú en mi lugar? Terry desvió la mirada. Mírame, Terence Granchester, y respóndeme. Por ti, Candy, yo haría cualquier cosa. Candy lo miró con adoración y le ofreció sus labios como único pago por tanto amor. ¡Qué par de tortolitos! Tendré que hablar con el sheriff sobre las visitas conyugales en la cárcel. No sabía que aquí estaban permitidas. Los ojos de Candy y Terry se dirigieron cargados de odio hacia el recién llegado. Continuará.